Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 16 de abril del año 2024. Hoy corresponde que desarrollemos la mesa de análisis internacional. Saludo entonces a quienes nos acompañan. Empiezo por los dos anfitriones habituales. Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo. Buen día, Gustavo. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Bueno, tú lo dijiste todo, ¿no? O sea, mañana húmeda, llueve cada rato, está todo oscuro, que puedo agregar. Y Leo Harari, con toda su trayectoria como asesor en organismos como UNESCO, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD, Organización Internacional de las Migraciones. Leo, buen día, buenas tardes para ti. Te ubicamos en París, ¿no? Así es, en París. Buenas para todos. Y el último saludo hoy es para nuestro invitado. Ya ha estado aquí en Perspectiva. Hoy nos acompaña en esta mesa Mariano Aguirre, analista de política internacional, autor del libro Guerra Fría 2.0, ha trabajado en y sobre Israel y Palestina. Mariano, gracias por tu participación otra vez. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Tenemos dos grandes temas que están vinculados. Vamos al primero de ellos. La inestabilidad de Medio Oriente acapara casi toda la agenda internacional desde el sábado pasado, cuando Irán lanzó un ataque sin precedentes contra el territorio de Israel, utilizando drones y misiles. Teherán concretó el bombardeo en respuesta a otro que había tenido como objetivo a su consulado en Damasco, la capital de Siria, el 1 de abril, que fue atribuido a Israel. La operación iraní de este sábado resultó prácticamente inocua, porque fue exitosamente repelida por los sistemas de defensa antimisiles de Israel en una acción conjunta con Estados Unidos, Reino Unido y la colaboración de varios países árabes, entre ellos Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, el gobierno de Benjamín Netanyahu analiza cómo y cuándo responderá al ataque iraní, pero lo hace bajo la presión de las principales potencias para que no propicie una escalada de tensión y de violencia en Medio Oriente. En un mensaje que envió a través de Twitter, el primer ministro israelí instó a la comunidad internacional a permanecer unida frente a la agresión de Irán, que afirmó amenaza la paz mundial. Al interior de Israel hay varias visiones, hay visiones encontradas. En la noche del bombardeo, el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, un político de extrema derecha del partido Poder Judío, pidió una acción aplastante. Sin embargo, el líder de la oposición, Yair Lapid, reclamó un comportamiento responsable antes de resolver sobre la contraofensiva. Mi pregunta para ustedes que nos acompañan hoy en la mesa es: ¿qué han sacado en limpio hasta ahora de lo que ocurrió en Medio Oriente este sábado? ¿Qué magnitud tuvo? A ver, ¿quién empieza? Mariano, vamos contigo con un primer comentario. Muchas gracias. Vamos a ver, hay varias cuestiones en lo que acabas de resumir. La primera es, digamos, que a nivel, podríamos decir, luego entramos en matices, hay una precaución muy fuerte, no solo desde los Estados Unidos, desde Europa, países de la región, sino también desde sectores del gobierno iraní y sectores del gobierno de Israel, en que no haya una guerra. O sea, hay una especie de pacto implícito, pese a la fuerte enemistad durante décadas entre Irán e Israel, en que una guerra entre estos dos países, por diferentes razones, por las armas que tienen, el tipo de armamento, el número de efectivos, etcétera, es algo que sería, en cierta forma, que ninguna de las dos sociedades aceptaría. Al mismo tiempo hay sectores, como tú has mencionado, hay sectores en el gobierno israelí y también sectores en el complejo sistema de gobernabilidad de Irán que sí están presionando para que esta sea una oportunidad de, vamos a decir, acabar o parcial o totalmente con el que consideran su enemigo. Dentro de esto, en este marco entra que el ataque fue un ataque que Irán avisó a los Estados Unidos que lo iba a realizar, fue un ataque que desde el punto de vista tecnológico, militar, podríamos decir, uno puede llegar a decir no tenía mucho sentido. Los drones y los misiles que Irán lanzó avanzaban a una media de 200 kilómetros por hora, y habiendo avisado previamente, y esto además por todos los sistemas hoy en día de satélites, comunicaciones, Israel sabía de este ataque, y por lo tanto era más que previsible el resultado, que fue al 99
99.9% haber anulado en vuelo a estos misiles. De todas maneras, esto es un juego de disuasión mutua. O sea, Irán lo que ha hecho ha sido avisar a Israel que podría hacer algo más terrible, y al mismo tiempo Israel ahora está calculando cómo responder en una respuesta que sea contundente y al mismo tiempo, o sea, simbólicamente contundente y al mismo tiempo no llegue a provocar una guerra. Pero como decía antes, hay sectores también en el gobierno de Israel, en particular de dos partidos de la ultraderecha sionista, que consideran que este es el momento, y vienen ya desde hace semanas considerando que este es el momento de que Israel acabe con el nacionalismo palestino, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania, la llamada Ribera Occidental o West Bank, en que entre en guerra para tratar de acabar también con el grupo político militar Hezbollah en Líbano, y que ahora también libre una guerra contra Irán. Y sectores más razonables dentro del gobierno israelí, desde el punto de vista, al menos desde el punto de vista militar y político, consideran que Israel no tiene la capacidad ni debe abrir tantos frentes al mismo tiempo. ¿Qué se puede sacar de todo esto? Creo nadie sabe en este momento cuál va a ser la respuesta israelí. Yo arriesgaría a decir que dudo que sea una respuesta tajante en el sentido de un ataque directo sobre Israel, aunque es cierto que el primer ministro Netanyahu y sectores del gobierno llevan años buscando la oportunidad de atacar, y lo han hecho a través de sistemas de guerra cibernética, digamos, de ciberseguridad, tratando de atacar lo que es la infraestructura del programa nuclear que podría, hay debates sobre cuándo puede llegar a producir armamento nuclear para Irán. Sí. Hasta ahora no había existido un ataque directo de Israel sobre Irán, directo, explícito, ¿no? Habían existido, sí, distintos tipos de maniobras y operaciones encubiertas, como señalabas. Ahora, podría decirse que Irán le da el pretexto a Israel para actuar de manera frontal, en la medida que esta vez sí, y sin antecedentes cercanos, Irán organizó un ataque dirigido al territorio de Israel, ¿no? Entonces, como estaría el argumento para responder con la misma moneda. Ahí está una de las preguntas, ¿no? Bueno, Mariano fue por ese lado en su intervención, incluso tratando de avisorar qué puede pasar. No sé los demás, Leo, Gustavo, ¿por dónde van? ¿Van quizás más atrás a lo que pasó el sábado? Irán sí cree que hay un antecedente cercano, o sea, si el comandante de las brigadas Quds, que es dentro de las tropas de élite, directamente dirige una campaña en un país vecino como Irak, cae bajo las bombas, Irán no puede dejar de responder su lógica. Espera, no te estamos entendiendo mal. Tú estás aludiendo al ataque de Israel, que se atribuye a Israel, sobre el consulado de Irán en Damasco, la capital de Siria. Y que en esto es moneda de cambio, no desde el punto de vista occidental, pero sí desde el punto de vista de Irán. Irán debía hacer algo por las múltiples capas que tiene que atender, debe hacer algo para atender a una, no oposición, pero sí a ejes incluso más extremistas dentro de su propia política interna. Debe hacer algo porque Irán pretende seguir influyendo en la región del Golfo Pérsico. Debe hacer algo porque le debe además hacer algo al eje de la resistencia que está organizando, empoderando, llamando. Debe hacer algo porque frente a Israel debe demostrar un músculo de respuesta frente a ese bombardeo. Sigo con Leo. A ver, Leo, vamos con tu primer enfoque. Bueno, está bien, creo que se pusieron las piezas fundamentales arriba de la mesa. A lo que asistimos el sábado pasado es a la respuesta iraní al ataque israelí sobre terreno sirio en un pedazo de territorio iraní, digamos, que configura el consulado, matando 7 oficiales superiores de diferentes ramas militares. ¿Por qué Israel, que es el antecedente inmediato, el ataque israelí el sábado, por qué hizo eso? Por una de dos razones. O bien una razón de oportunidad, porque sus servicios de inteligencia le hacen saber que hay personas claves, consideradas enemigos, todos juntos, presenciales, y no quiere perder la oportunidad, y
pasa a la ofensiva. Esto es una posible explicación. La otra posible explicación, y me parece una tan posible como la otra, es que está en un impasse profundo en su enfrentamiento con Hamás, habiendo apelotonado toda la población palestina de Gaza sobre un pedacito de territorio, combatiendo en el norte y disponiéndose a atacar el sur sin haber resuelto claramente qué se hace con el 1,5 millones de personas que están ahí, de los cuales Egipto ya levantó barreras para que no fueran y que solo queda el desierto, algunas partes del desierto de Sinaí donde podrían mandarlo, pero que configuraría un delito mayor desde el punto de vista de los crímenes de guerra. Entonces, una cosa que es bastante característica de la personalidad y de la historia política de Netanyahu, que cuando tiene un problema va para adelante y crea uno mayor. Es un especialista de crisis. Eso le ha permitido salir de la otra crisis y después ve qué es lo que hace. O sea que hay dos hipótesis. Yo todavía no he podido pensar si es la combinación de las dos o una cuestión de oportunidad más una cuestión de táctica, pero bueno, ese es el antecedente. El segundo paso es lo del sábado. ¿Qué podía hacer Irán frente a un ataque de tanta importancia? Tanta importancia por lo menos por dos razones. Una, por el nivel que tenían las víctimas. Fue para liquidar oficiales superiores, los más superiores en alguna de las ramas de las fuerzas militares iraníes. Y la segunda razón es que era sobre, digamos, la territorialidad. Se estaba bombardeando en territorio sirio una misión diplomática, por más que se pueda estar usando para que lo que quieras, ¿eh? Los sauditas usaron su consulado en Turquía para asesinar a Khashoggi. Estos israelíes usaron el consulado iraní en Siria. O sea que son violaciones muy graves y bastante excepcionales, digamos. Hay antecedentes, pero no pasa todos los días. Hay una tercera razón para el ataque del sábado, y es la situación política dentro de Irán. ¿Qué puede hacer el gobierno si sigue usando su doctrina de la paciencia estratégica, esperando una gran oportunidad o el día que llegue el buen momento o el concurso de circunstancias favorables? No puede esperar mucho tiempo porque tiene una sociedad viva, con manifestaciones regulares con los temas de los derechos de las mujeres y las libertades democráticas, tiene una situación económica difícil porque está bajo sanciones terribles, y está gobernada por gente que no se puede decir que no tengan capacidad intelectual, pero que tienen una visión del mundo relativamente fanática. Es una teocracia, no una democracia, con lo cual es también explicable que se sintieran obligados a hacer una demostración tajante eh, de fuerza. Última anotación para poder seguir dando la palabra a los otros, pero la última anotación es que todo lo que yo he leído en estos días, escuchado y etcétera, da a pensar que fue bastante acotado el ataque, fue más espectacular que eficiente, digamos. Todo hace pensar en eso. Ya Mariano había dicho, los drones no pasan los 250 kilómetros por hora con viento a favor. La distancia entre las dos fronteras, Israel e Irán, son 1.500 kilómetros. Y los misiles de crucero más poderosos tienen la misma velocidad que un avión de pasajeros de línea, 850 kilómetros por hora. Quiere decir que todo el mundo sabía que habían salido, pero además de eso, 72 horas antes, el gobierno iraní comunicó a Turquía, miembro de la OTAN, que iban a hacer una operación y comunicaron a los países por donde los
espacios aéreos iban a ser transitados iba a haber una noche de fuegos artificiales. Entonces, es raro en una acción de guerra Mm. estar diciendo al enemigo a qué horas, por dónde y de qué manera te van a Sí, sí, fue un atacar. operativo controlado, entre comillas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, a través de su portavoz, dijo que el ataque contra Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares para crear capacidad de disuasión. Sí, y es bastante así, porque los únicos 5 o 6 impactos que se han registrado y que yo he logrado ver, no sé si fue en Al Jazeera o en la BBC, fueron impactos sobre un aeródromo y una base militar. Mm. O sea que tampoco cayeron en Tel Aviv o en Haifa o en Jerusalén. O Sí. sea que eso es lo que pasó para mí Mm. y con las interrogantes de las diferentes hipótesis que pueden ser más o menos reforzables y discutibles. Ya tenemos a Gustavo conectado de nuevo, pero quizás, Mariano, ¿querías hacer algún agregado a lo que escuchaste hasta ahora? Quería solo añadir, reforzar la idea que ha quedado muy clara también con lo que Leo ha dicho. Esto es un juego, bueno, quizás no es la palabra adecuada, pero es una estrategia de disuasión que se conoció y se desarrolló muy bien durante la Guerra Fría, que es, digamos, son enemigos, pero que tienen ciertos pactos y ciertas formas de actuación eh, que hacen que sea una confrontación limitada y controlada. El problema que tenemos todos, yo creo, en este momento en el mundo con Oriente Medio, es que en este caso, a diferencia de la Guerra Fría, no son solo Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, aquí hay múltiples actores en juego. Hay actores estatales, como Irán e Israel, y hay actores no estatales, como son múltiples grupos armados que a su vez tienen un grado de dependencia, por un lado económica, en armas de Irán, pero por el otro lado un alto grado de autonomía, como son los hutis en Yemen. Y al mismo tiempo grupos que podríamos llamar híbridos, como puede ser Hezbollah, que es un grupo armado, una guerrilla, pero al mismo tiempo es parte del Estado libanés, controlando parte del Estado y controlando parte del territorio que es frontera a su vez con Israel. El peligro en todo esto es que se descontrole. Y esa es la gran preocupación que tienen en estos momentos los Estados Unidos, que tienen los europeos y que tienen estados de la región, porque es una región, en el último caso, es pequeña, toda la región en conjunto es más chica que algunos países de América Latina, y la multiplicidad de actores hace que, pensando además que Israel tiene armamento nuclear, hace que sea extremadamente peligrosa. No quiere decir que vaya a haber una guerra regional, pero las posibilidades de que haya una confrontación parcial con varios actores estatales y no estatales es altísimamente peligrosa si se descontrola. Ahora sí, volvemos a Gustavo. ¿Se me escucha ahora bien, Emiliano? Sí, ahora se escucha perfectamente. Bien, 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 bien. La tecnología viene a mi ayuda. De todas formas, bueno, apoyo todo lo que dijo Leo porque lo que yo estaba empezando a decir es muy similar. Había una cuasi obligación de Irán de ensayar una respuesta. Estamos un poco como los chicos del colegio, ¿no? Bueno, tal, yo te pegué, tú me pegaste, estamos a mano. No, porque recién me pegaste, entonces te tengo que pegar de vuelta. A ver, ¿en qué momento esto queda saldado o quedamos empatados? Bueno, están un poco en esa discusión infantil ahora, pero lo importante es lo que sirve para los intereses de cada país. A Irán no le conviene escalar y no quiere escalar. Lo demostró con este tipo de ataque. A Irán le ha ido en ese sistema de disuasión múltiple a que hacía referencia Martín, le ha ido bien. Es decir, a Irán, en Occidente creemos que de alguna manera está aislado, que está pasando muy mal, que está siendo un país paria. Irán hoy está controlando grandes sectores del gobierno iraquí, está en muy buena relación con Siria y desde el punto de vista estratégico y militar lo considera como parte de su terreno de operaciones. El Líbano, a través de Hezbollah, tiene muy serios problemas y de hecho no controla a Hezbollah, así que se puede decir que Irán ha conseguido su corredor del Pérsico al Mediterráneo. Es decir, en este sentido, Irán no le está yendo mal.
Con Israel hasta ahora Irán había mantenido esa serie de ataques controlados en algunos casos, o generalmente trabajaba, como decía él, a través de otros actores no gubernamentales o no estatales, que en definitiva termina siendo parte de su eje de la resistencia. Es decir, Irán prefiere seguir trabajando a través de Hezbollah, a través de Hamas, a través de los hutíes, y no en una confrontación directa. Creo que se vio obligado por esas capas que yo empezaba a hacer referencia a hacer este ataque en ese sentido. Ahora, Israel no creo que tampoco quiera ahora iniciar una escalada con Irán. O sea, está de hecho empantanado en Gaza, hace meses que está allí. Es cierto que este ataque le da, como todos los ataques a cualquier gobierno, un cierto oxígeno al presidente, en este caso a Netanyahu, bueno, tiene algunos balones pequeños de oxígeno para algunas semanas más, pero Israel va a seguir haciendo algún ataque limitado a las fuerzas Quds, seguirá haciendo algún ataque limitado a Hezbollah, seguirá bombardeando algunas milicias de Alto del Golán, y se mantendrá una especie de guerra híbrida con Irán. Y esta situación hasta ahora les ha ido conviniendo a los dos, y no pienso que eso vaya a cambiar, porque la disuasión también va en ambos sentidos. Irán también le demostró a Estados Unidos que puede tomar decisiones, más allá de avisarlas o no, y la disuasión, más allá de que Estados Unidos es una potencia global que en definitiva es a quien tiene Irán entre ceja y ceja, más allá de la presencia cercana de Israel, también Irán puede demostrarle a Estados Unidos que el costo de llegar a una solución de Oriente Medio, donde además Estados Unidos está empantanado también en Ucrania, puede ser muy alto. Es decir, a ver, ¿cómo puedo definirlo? Una situación bélica general en el Medio Oriente, a Estados Unidos le va a implicar un costo altísimo desde el punto de vista diplomático, militar y del tiempo. Les propongo que de esa posibilidad, su giro hacia Asia, ¿no? Les propongo que de esa posibilidad, de ese riesgo, hablemos en la segunda parte, discutamos en la segunda parte, ¿no? Impactos, consecuencias de esto que acaba de ocurrir. Quería sí preguntarles, antes de que completemos esta mirada, a propósito de esa coalición que se consolidó, que funcionó el sábado para desarticular el ataque iraní contra territorio de Israel. Todos podíamos esperar y sabíamos que iba a ocurrir en un caso como ese el apoyo de Estados Unidos, el apoyo del Reino Unido, pero también intervinieron países árabes, ¿no? En particular Jordania jugó un papel muy importante, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, de distintas formas, ¿no? De distintas maneras. No sé si Mariano o Leo quieren ir por ese punto. Como le parezca. Mariano. Bueno, solo un apunte. Preparando justamente esta conversación con ustedes, hace menos de una hora, fue muy interesante en un debate en Al Jazeera. Un grupo de expertos, uno de ellos opinaba y daba la información. Yo no la he contrastado, pero parecía creíble. Decía que de todos los misiles y drones que lanzó Israel sobre Irán, una buena parte los eliminó Israel directamente con su sistema de defensa contra misiles que le ha facilitado a Estados Unidos, pero que una buena parte también fueron eliminados por esos otros países que colaboraron, incluyendo a Jordania, incluyendo Arabia Saudí. Y añadió algo que me pareció muy sugerente y que lo que quería apuntar aquí. Decía: todos en la región, los que colaboraron, tuvieran o no simpatías con Israel, lo hicieron para evitar que no hubiera una sola víctima mortal en Israel. Y me pareció muy interesante. O sea, decían, mientras este juego de la disuasión sea simbólico, incluso que pueda destruir algunas infraestructuras, pero no genere víctimas mortales, especialmente en ninguno de los dos países, pero muy especialmente en el caso israelí, decía este analista, es muy interesante ver cómo hubo un empeño, una alianza de los países de la región con los Estados Unidos, con Francia, con Gran Bretaña, para evitar que no hubiera víctimas mortales, porque entonces se hubiera roto ese juego que estamos discutiendo aquí. Y entonces el gobierno de Netanyahu sí se hubiera visto también obligado a una respuesta mucho más fuerte. Sí, con un detalle, y es que, por ejemplo, al jugar el papel que jugó Jordania con su sistema de defensa antiaéreo, lo que ocurrió fue que
cayeron sobre territorio de Jordania pedazos, restos de algunos de esos misiles o drones, ¿no? O sea que de hecho existieron algunos daños menores y existieron riesgos hasta para la población jordana, dentro de la cual hay mucho exiliado palestino, por el papel que estaba jugando Jordania en eso que tú describías recién, Mariano, ¿no? El papel importante para evitar que la operación iraní generara víctimas en Israel. Hay una cierta paradoja en juego allí y muchas connotaciones. No sé si Leo sigue por ese lado. Sí, porque es interesante porque estamos asistiendo a nuevas maneras de hacer la guerra y en muchas dimensiones diferentes. No solo lo que pasa porque ahora son drones, sino cosas más de fondo, como que hay intereses y polos diferentes. Hay muchas cosas que están jugando ahí. Yo pienso también que ha sido un ataque acotado por todos lados, para que fuera más fuegos artificiales que un ataque de guerra, porque muy pocos quieren la escalada ahí y muy pocos son ganadores. Pero no hay que olvidar que Irán es una civilización persa, antigua y enfrentada históricamente a la civilización arábica. No le molesta a Arabia Saudita que Irán esté en problemas, a pesar de que hace poco abrieron embajadas y trataron de cerrar unas décadas muy duras en la que estuvo sobre todo salpicado por la guerra en Yemen. Eh, el- la alianza con Estados Unidos y los problemas con Irán le dan una posibilidad de seguir o, o consolidar siendo uno de los polos de la región, porque el otro es Irán. Bueno, entonces, ese es un sector con ciertos intereses. La sutileza con que se hace la política estos días en el Medio Oriente es interesante estudiar porque se empiezan a ver nuevas reglas de juego. La pregunta de Emiliano era ¿por qué se creó esa coalición que funcionó bien durante las horas en que participaron frenando el ataque iraní? Entonces, ya había dicho, bueno, los grandes países árabes, porque el imperio persa ha sido siempre el enemigo que tuvieron enfrente, no les molesta que se debilite. Pero después, entrando más de cerca, Francia, por ejemplo, usó 5 o 6 aviones de guerra para bajar drones. Eh, ¿Por qué tiene una base militar en Jordania? Ni mucho menos, con entre 500 y 600 tropas ahí adentro. O sea que estaban defendiendo el espacio aéreo jordano, estaban defendiendo su propia base militar y probablemente eh, compartiendo un acuerdo con los otros de tratar de disminuir, como lo mencionó Mariano, en parte de este análisis que hacían en Al Jazeera, de tratando de que no haya realmente efectos demasiado mortíferos en el ataque. Estados Unidos está obligado a hacerlo por toda la historia, pero además de eso tiene 2 portaaviones y una flota naval. Están preparados para hacerlo y el 90% de las municiones que quema Israel son vendidas por los Estados Unidos. Que la pagan con plata que les mandan los Estados Unidos, pero eso es otra historia. Es decir, son aliados estratégicos y a largo plazo. Ya que mencionamos esto de la alianza, quería decir que ayer vi unos números que son bastante espantosos. Nada más que en municiones del lado israelí se habrían gastado más de $1.000 millones. Es increíble, estamos en un pedazo del mundo donde es más fácil comprar una ametralladora que 1 kilo de arroz o una cajita de antibióticos. Es un mundo loco. Entonces, esa alianza que participó muy ordenadamente en tratar de que sea un ataque más de fantasía que de realidad en cuanto a los efectos,
tiene razones históricas. Y el último es Gran Bretaña. Gran Bretaña es el dueño de este relajo histórico. Era el protectorado británico a la caída del Imperio Otomano. Esto es desde Lawrence de Arabia para adelante un pedazo de la historia del Reino Unido. Entonces quería decir, hay razones poderosas históricas y factuales que explican lo que hicieron, pero que no garantizan de que vayan a apoyar a Israel si Israel no se refrena de sus deseos de crear una guerra global, de atacar de una manera sangrienta, porque no tienen la capacidad de poner todo el precio político que eso significa. Esa era mi nota. Gustavo, sobre el tema que yo preguntaba hace un rato, la alianza que terminó conformándose para defender a Israel el sábado, con la participación destacada de países árabes, ¿tus comentarios? Y lo que pasa es que hay que ver también lo que está debajo de la alfombra, ¿no? Es decir, una vez en alguna mesa hacía referencia a Leo que había un cambio generacional, y yo agrego que hay un cambio cultural también en los elencos gubernamentales de los países árabes. Es decir, estamos asistiendo a la retirada de una generación que era nostálgica de su pasado de caravanas con camellos o recogiendo perlas. No digo que lo hicieran, pero sí nostálgicos de eso, a pasar a ser gobernados por personas educadas en universidades de Europa o de Estados Unidos, con profesionales políticos de ese nivel, y que bueno, sus hipótesis de conflictos han variado, no solo por los acuerdos de Abraham de 2020, sino todos estos 3, 4 o 5 años han generado una serie de intercambios diplomáticos entre ellos, entre la Liga Árabe, entre las naciones musulmanas del área, como por ejemplo Irán, Turquía, y bueno, eso ha generado otro clima, un clima menos irracional, si queremos decirlo así, justamente el clima que puso en aviso, en luz roja, al propio Hamás. Como sigo diciendo, se vio abandonado luego de firmados los acuerdos con Israel y luego de una visita, 2, 3 visitas de diplomáticos a Jerusalén, a Riad, y a punto de firmarse un acuerdo entre Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, e Israel. Ese clima estaba puesto a prueba un poco ahora con esta serie de ataques, ha soportado la prueba, los países árabes que están allí apuestan por algo más racional, por un relacionamiento más orientado hacia la conveniencia de los países y no a ese enfrentamiento suicida que teníamos, donde hubo prácticamente 50, 60 años nada más que guerra. Y no me sorprende mucho ese tipo de ayuda. Sí me sorprende que sea tan explícita, es decir, que Jordania se haya puesto al hombro la defensa antimisiles. Me sorprende que Emiratos Árabes Unidos haya sido tan activo, pero no hace más que corroborar en realidad una tendencia que ya se estaba perfilando y se estaba viendo allí. El propio Egipto ya había dado muestras en el manejo de Israel con Gaza de tratar de frenar un poquito el impulso israelí, pero de ninguna manera ponerse del todo del lado de los palestinos. Los palestinos tienen un grave problema ahora, están cada vez más solos, pero además tienen un problema de identidad. Es decir, ¿qué es Palestina? Es Al-Fatah, es Hamás, son los dos a la vez. Recién en la primera intervención de Mariano decía que no solo había actores gubernamentales, sino que había actores que no eran en sí gubernamentales, sino que tenían poder económico y el acceso a las armas, pero Hamás hoy se maneja, o se manejaba antes de esta operación de Gaza, ahora las cosas han cambiado, casi como un Estado. Entonces, cuando alguien se maneja de esa manera, empiezan a complicarse las relaciones con esas personas. ¿Qué puede haber hoy de negociación con Hamás? Más allá de que Israel para mí está cometiendo un exceso, es muy difícil hablar con alguien que quiere que tú desaparezcas. Y el 7 de octubre lo que hizo Israel fue convencerse del todo de que la aspiración nacionalista de los palestinos en busca de un segundo Estado iba directamente en contra de su existencia a largo plazo. Yo creo que hay factores muy fuertes que van a incidir en el futuro inmediato con respecto a lo que puede hacer Israel. Lo primero, y no lo menor, tiene que ver con el año electoral en Estados Unidos. Biden está en la cuerda floja por muchas razones, pero una de ellas es que su alianza sagrada con Israel, que viene de más atrás, y no solo de Biden, sino de Estados Unidos,
se pone en peligro por simplemente la fórmula electoral que hay en Estados Unidos. No se puede pelear con una enorme población musulmana, por lo cual ha hecho todo lo posible para que las cuestiones de humanitarias se abran, pero al mismo tiempo en Naciones Unidas bloqueaba cualquier cosa que pidiera un alto el fuego. Es decir, ha hecho cosas que son muy contradictorias, que no son favorables para tener una imagen política adecuada al periodo electoral y que perturban lo que era su doctrina, que es la doctrina utilizada en Estados Unidos en todos los años electorales, que es la del empate en los conflictos. Es decir, en los últimos meses antes del voto se trata de no profundizar los enfrentamientos para no tener líos en el Congreso que lo distraigan de su campaña electoral. Todo eso se le borroneó de manera espectacular, pero van a hacer todo lo posible para que no haya una escalada. Hay otras razones para que no haya escaladas, incluso algunas muy fuertes. Por ejemplo, no hay una guerra que se gana verdaderamente si no se controla el territorio enemigo. Las guerras, en general, cuando no se terminan por una negociación, se terminan por la conquista. Y yo no veo ejército israelí capaz de ocupar a Irán, ni siquiera un pedazo de Irán. Tiene 20 veces la población y no sé cuántas veces la superficie. Entonces, desde el punto de vista militar, es parte de los delirios de estos dos delincuentes que son Ben Gvir y el otro que tanta bronca le tengo que ni me puedo acordar el apellido, Smotrich, como fuera carajo, que son realmente tipos peligrosos y que están haciendo todo lo posible para que haya guerra. Ellos sí quieren la guerra, y quieren la guerra por razones ideológicas. No saben si la van a ganar o perder, pero como piensan que son elegidos de Dios, seguramente piensan que la van a ganar. Ese es el elemento irracional más grande en juego en el Medio Oriente, lo tiene el islamismo fanático y gente como esta, que en sionismo fanático, que están dispuestos al todo por el todo. Que deja hasta ahora el ataque de Irán a Israel, concretado el sábado pasado. ¿Qué fue? ¿Cómo funcionó? ¿De qué manera se respondió? ¿Cómo se desactivó su impacto en territorio de Israel, en la población de Israel? De eso veníamos discutiendo hasta ahora. En la segunda parte, lo que quiero consultarles a nuestros invitados es qué consecuencias puede tener lo ocurrido el sábado, por un lado, en la guerra en Gaza, y quizás más allá, otros impactos geopolíticos. Por ahí iremos en esta edición de la Mesa de Análisis Internacional, en la que nos acompañan Mariano Aguirre, desde Madrid, Leo Harari, desde París, Gustavo Calvo, acá en Montevideo.